El grupo se encuentra conformado por Jessica Alexandra Cano, María Fernanda Zuluaga, Cristian David Loaiza y quienes habla, Lisset Espinal. La Declaración de Helsinki fue promulgada por la Asociación Médica Mundial como un cuerpo de principios éticos que deben guiar a la comunidad médica y otras personas que se dedican a la experimentación con seres humanos. La Declaración de Helsinki es el documento internacional más conocido con relación a la investigación con seres humanos. Su primera versión aconteció en la capital de Finlandia en 1964, como respuesta a constantes abusos cometidos en diferentes países, especialmente en ensayos clínicos con nuevos medicamentos. La oportuna iniciativa fue anteriormente mencionada por la Asociación Médica Mundial por ocasión de su asamblea anual en aquel año, en 1964, como el desarrollo técnico, científico y de la moralidad en diferentes sociedades. Este fue dinámico, hubo necesidad de ajustarlas con el paso del tiempo. Desde 1974 hasta el 2013 ya habían acontecido 6 revisiones. En Tokio en 1975, en Venecia en 1983, en Hong Kong en 1989, en África del Sur en 1996, en Edimburgo en el 2000, en Seúl en el 2008 y en octubre del 2013 ocurrió la 7ª revisión por ocasión de la 64 Asamblea de la Asociación Médica Mundial. Estratégicamente realizada en la ciudad de Fortaleza, en la región del noreste de Brasil, la más pobre de este país o el más con población vulnerable. Hasta el final del siglo pasado, las revisiones fueron siempre interpretadas con naturalidad, pues eran promovidas por las necesidades reales. Todavía con el proceso acelerado de la globalización observado en el mundo contemporáneo al final del siglo pasado, empezaron a surgir constantes presiones para cambios desmesurados tanto en la estructura como en el contenido de la Declaración de Helsinki, presiones promovidas especialmente por empresas farmacéuticas con fuertes intereses económicos y también por algunos países ricos, especialmente pues los Estados Unidos, con su National Institute of Health, con claras intenciones de sacar provecho unilateral de la situación y ante la modificación de esta declaración. La declaración a partir de entonces dejó de ser un documento genuinamente técnico-científico para transformarse también en un instrumento político internacional dirigido a la obtención de ventajas, ganancias y lucros para algunos sectores. Entonces podemos decir que la Declaración de Helsinki es la norma que rige los principios éticos para la investigación médica en los seres humanos. Y su objetivo es concientizar a los médicos acerca de la responsabilidad de exponer a los pacientes a pruebas de ensayo y comprobación. Así, en su introducción estipula, la función social y natural del médico es velar por la salud del ser humano. Sus conocimientos y conciencia deben estar dedicados plenamente al cumplimiento de este deber ser. Entre los principios básicos tenemos el respeto por el individuo. Las consideraciones éticas deben venir siempre desde el análisis precedente de las leyes y las regulaciones. Mientras existe la necesidad de llevar a cabo una investigación, el bienestar del sujeto debe ser siempre precedente sobre los intereses de la ciencia o de la sociedad. El deber del investigador es solo al paciente o al voluntario. Derecho a la autodeterminación, el derecho a tomar las decisiones informadas. Se le debe dar muy buena información a la persona que esté como estipulada o que esté propuesta para la investigación y que él acepte realizar parte de él. Reconocimiento de la creciente vulnerabilidad de los individuos y el permiso de sus sustitutos, en caso de que lo requieran. En cuanto a los principios operacionales, encontramos pues que el conocimiento pues es del campo científico y este debe realizarse por investigadores expertos en los protocolos aprobados para dichas investigaciones. Asimismo, la información relativa del estudio donde debe disponerse públicamente cuál es el estudio a realizar, ¿sí? Y que no hayan como conflictos de intereses o se vulneren ciertos derechos de los participantes o quienes estén involucrados en dicha investigación. Asimismo, las investigaciones experimentales deberán compararse siempre en términos de los mejores métodos, bajo ciertas circunstancias. Un placebo o deberá mantenerse pues como dicho control de acuerdo a la investigación a utilizar.
Asimismo, deberá también cuidadosamente realizarse una evaluación de los riesgos y de los beneficios de dicha investigación. Como les decía anteriormente, pues que no se consideren pues los conflictos de interés y pues los nuevos métodos solo deben prolongarse en el contexto de la investigación, ya que donde haya pues una creencia razonable de posibles ventajas para los sujetos y pues no se vulneren pues como ciertos derechos a quienes participen en dicha investigación. En cuanto a los riesgos y a los beneficios, encontramos que la investigación médica en los seres humanos solo debe realizarse cuando la importancia de sus objetivos es mayor que el riesgo y los costos por la que persona está pues como atravesando o la persona ha sido partícipe como en ese proceso de investigación. Asimismo, la práctica médica es pues es un pilar fundamental pues como de la parte de la investigación y los investigadores médicos, ya que ya de allí surgen nuevas intervenciones donde se aplican los riesgos y los beneficios pues como tal de dicha investigación. También dice que los investigadores en la acción médica de los seres humanos debe realizarse de acuerdo a la importancia de su objetivo, ¿sí? Y pues que este pues no debe sobrepasar pues como el costo o el riesgo de quienes participan allí. También dice que toda investigación médica en seres humanos debe ser precedido de una cuidadosa comparación de los riesgos, ya que no se puede exponer como tal a ciertas personas o a ciertos participantes que su efectividad, hablando como ejemplo de un medicamento, pues no genere o no vulnere pues como tal los derechos o no vulnere ese estado físico o emocional de la persona y pues se deben implementar como tal medidas como de control, monitoreo, evaluación y pues esto debe ser guiado por el investigador para que pues si hablamos de una investigación con un medicamento, pues que estos medicamentos como tal no generen alteraciones en la salud de las personas que están sometidas a este proceso de investigación como tal. En cuanto a los grupos vulnerables, pues la investigación médica desde años muy atrás, muy lejanos, ha tenido pues como un precedente bastante amplio en cuanto a la aplicación de estas investigaciones, ya que con el paso de la evolución nos hemos dado cuenta de que somos seres completamente distintos y pues contamos con unos derechos y con unos deberes y que a pesar de que sean vulnerables, pues dichas investigaciones deben tener como, no deben de generar como conflictos de interés o de acuerdo a la participación de de las personas en dicha investigación, pues no se vean vulnerados pues como tal, siendo pues un grupo vulnerable. Bueno, en cuanto a los requisitos para la investigación, las investigaciones médicas en seres humanos debe conformarse con los principios científicos generalmente aceptados y debe apoyarse en un profundo conocimiento de la bibliografía científica y en otras fuentes de información que sean pertinentes, así como en experimentos de laboratorio correctamente realizados y en animales, siempre y cuando se realicen en animales y siempre y cuando se respete el bienestar de dichos animales. El protocolo debe hacer referencia siempre a las consideraciones éticas y debe indicar cómo se han considerado los principios que mis compañeros han mencionado en esta declaración. En cuanto a los requisitos para la investigación, tenemos que el protocolo debe incluir información sobre cómo va a ser la financiación, quiénes van a ser sus patrocinadores, cómo van a ser las afiliaciones, quiénes van a ser las instituciones, cuáles van a ser los posibles conflictos de interés, qué incentivos se van a generar para aquellas personas que pertenezcan a este estudio y si hay algún tipo de daño o algún tipo de consecuencia, se debe fijar y se debe plasmar cómo van a reparar o cómo van a compensar a ese tipo de población. En cuanto a los comités de ética de la investigación, el protocolo de la investigación debe enviarse para consideraciones, comentarios, consejos y aprobaciones al comité de ética de investigación pertinente antes de comenzar el estudio. Se debe, ese comité
debe considerar las leyes y debe tener en cuenta las leyes que rigen en el momento donde están haciendo dicho estudio, en el país donde se encuentren en ese momento realizando dicho estudio. Y deben de considerar también todo lo que tenga que ver con la disminución o la eliminación de protecciones en cuanto a la participación de las investigaciones establecidas en esta declaración. El comité tiene el derecho de controlar los ensayos en curso. El investigador tiene la obligación de proporcionar información del control al comité. Después de terminado el estudio, los investigadores deben de presentar un informe final al comité con un resumen de los resultados y la conclusión del estudio. En cuanto al consentimiento informado, la participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en esta investigación debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado consultar a familiares o líderes de alguna comunidad, ninguna persona capaz de dar su propio consentimiento debe ser incluida en alguna investigación sin que ella lo acepte libremente. En la investigación médica en seres humanos, capaz de dar su consentimiento informado, cada participante potencial debe recibir información adecuada acerca de los objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, afiliaciones institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e incomodidades derivadas del experimento. Cuando el participante potencial sea incapaz de dar su consentimiento informado, el médico debe pedir el consentimiento informado del representante legal de dicha persona. Estas personas no deben de ser incluidas en la investigación que no tenga posibilidades de beneficio para ellas, a menos que ésta tenga como objetivo promover la salud del grupo representado por el participante potencial, y esta investigación no puede realizarse en personas capaces de dar su consentimiento informado, y la investigación implica solo un riesgo y costos mínimos. La siguiente. En cuanto al uso del placebo, los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de toda intervención nueva deben de ser evaluadas mediante su comparación con las mejores intervenciones ya probadas y ya existentes, excepto en las siguientes circunstancias. Cuando no existe una intervención probada, el uso de un placebo o ninguna intervención es aceptable, o cuando por razones metodológicas científicamente sólidas y convincentes sea necesario para determinar la eficacia y la seguridad de una intervención, el uso de cualquier intervención menos eficaz que la mejor probada. Los pacientes que reciben cualquier intervención menos eficaz que la mejor probada, el placebo o ninguna intervención, no correrán riesgos adicionales de daño grave o irreversible como consecuencia de no recibir la mejor intervención. Se debe tener muchísimo cuidado para evitar abusar de esta opción. La siguiente. En las estipulaciones post-ensayo, antes del ensayo clínico, los auspiciadores, los investigadores y los gobiernos de los países anfitriones de esta investigación deben prever el acceso post-ensayo a todos los participantes que todavía necesiten una intervención que ha sido identificada como beneficiosa en este ensayo. Esta información también se debe proporcionar a los participantes durante el proceso del consentimiento informado. La siguiente. En la inscripción y publicación de la investigación y difusión de resultados, todo estudio de investigación que se haga con seres humanos debe ser inscrito en una base de datos disponible a que el público acceda a ella. Los investigadores, autores, auspiciadores, directores y editores, todos tienen la obligación ética con respecto a la publicación y difusión de los resultados de investigación. Los investigadores tienen el deber de tener a la disposición del público los resultados de su investigación en seres humanos y son responsables de la integridad y exactitud y veracidad de dichos informes. Todas las partes deben aceptar las normas éticas de entrega de esta información. Se deben publicar tanto los resultados negativos e inconclusos como los positivos, o de lo contrario deben estar a la disposición del público. En la publicación se debe citar la fuente de financiamiento, afiliaciones institucionales y conflictos de intereses. Los informes sobre investigaciones que no se ciñen a los principios descritos en esta declaración no deben de ser aceptados para su posterior publicación. Estas dos serían nuestras referencias y esta sería nuestra presentación.